el acumulado de enero a junio, 6 estados concentran el 50.2% de las víctimas del homicidio doloso en este país. Guanajuato, en primer lugar, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua concentran la mitad de los homicidios dolosos en nuestro país. Ante la situación que vivimos, la clave está en no dejar el tema y preguntarnos sistemáticamente sobre el tema de la seguridad y también tratar de darle el justo medio. ¿Existe una violencia generalizada en todo el país? ¿No existe? Etcétera. Ese es el asunto que estamos tratando de entrarle. Lo que es un hecho es que nos la hemos pasado un buen rato con toda una serie de asuntos que tienen que ver con estas reflexiones y sobre todo por la semana que hemos vivido. Hace unas semanas el asesinato rectifico del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora en Michoacán. Durante media hora le dispararon. La gran cantidad de balazos que recibieron los que iban en la camioneta, los que eran su escolta, etcétera. Uno dice, ¿dónde andaba la autoridad? Luego se vino lo de Chilpancingo. Desde el domingo pasado se sabía, bueno, ya se sabía desde antes, pero desde el domingo ya se veía venir que iba a venirse la bronca en serio y hasta se ha reconocido que hay 16 grupos delincuenciales. Además se dio a conocer que la alcaldesa de Chilpancingo se reunió con un líder del crimen organizado y todo indica que se reunió con también los otros, los que están, los ardillos, los flacos, y no era la primera vez que se reunía con ellos. Bueno, igual pasó en Tamaulipas, igual pasó un coche bomba en Guanajuato. Todo ello para hablar de lo más reciente, ¿no? Que lo más fuerte, bueno, lo que causó creo que un impacto mucho mayor es la explosión de una patrulla de la Fiscalía de Jalisco que dejó 6 muertos, sin pasar por alto que entre ayer y hoy mataron a 2 líderes del PRD en Chilpancingo mientras cenaban. Bueno, la pregunta es esa, ¿qué tan inseguro es el país? ¿Cómo poder dar la justa dimensión? Anoche platicamos con David Saucedo sobre este tema y hoy buscamos una voz más, así estaremos. Y le damos la bienvenida a Juan Carlos Montero Bagatela, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, especialista en el tema de seguridad pública. Entonces, si le parece, vamos con Juan Carlos, a ver qué nos dice. Juan Carlos, te saludamos con gusto, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches al auditorio. Gracias. Esa pregunta es una pregunta que nos tendríamos que hacer o cómo nos la tendríamos que hacer en función de los factores externos de cómo nos ven, ¿no? Juan Carlos, de fuera, cómo vemos las cosas acá adentro y cómo nos sentimos mexicanas y mexicanos adentro. ¿Qué tan inseguro es México? Claro, Javier. Y como lo has mencionado, es un tema muy complejo, diferenciado en todo el país. La primera parte del reportaje muestra que efectivamente los homicidios no están dispersos por todo el país. Entonces no podemos decir que todo el país se encuentra en la misma situación. La violencia es muy llamativa y por eso da esta percepción de que las cosas están muy mal. Y sí, las cosas están muy mal, por supuesto. Estamos hablando prácticamente de una guerra civil en Guerrero, en partes de Chihuahua, de Sonora, de Nuevo León, de Tamaulipas, pero estos estados no son todo el país. Son distintos delitos. La fotografía que nos muestran el día de ayer o el día que muestran la incidencia delictiva nos habla de que otros delitos que también lastiman mucho a la gente, como pueden ser los robos, el robo a transporte, la extorsión, el secuestro, pues mantienen una situación estable e incluso a la baja. Entonces, responder a la pregunta ¿qué tan seguro es México? Bueno, es que no hay una respuesta simple, sencilla. Ajá, claro. Depende de dónde estemos y los tipos de delitos que vamos a enfrentar. Ajá. Ahora, bajo esta óptica te diría, la percepción de inseguridad en México por parte de la ciudadanía cada vez es más alta y empieza a suceder eso que resulta que si tú eventualmente, Juan Carlos o yo, no hemos sido sujetos de un hecho violento, conocemos a alguien muy cercano que sí lo ha sido, lo que te da entre percepciones y sumas, te da un diagnóstico, te da una forma de ver las cosas. Claro, y esa percepción va a ser diferente del tipo de delitos. Por ejemplo, aquí en Nuevo León es muy frecuente hablar de las extorsiones que se sufren al tratar de ir a los Estados Unidos. Se sabe que te van a pedir dinero
pero si estamos en el Estado de México, en un municipio como Ecatepec, por ejemplo, los robos a transeúnte, el robo a transporte público, o si estamos en Puebla y viajamos a Veracruz, el robo a carreteras, sin duda la experiencia va a ser diferente y la percepción de seguridad va a ser muy, muy diferente. Y por supuesto, estos hechos de terror alimentan esa percepción que no es mentira, es real, y no quisiera dar la impresión incorrecta. Pero sí me parece que es importante señalar que la violencia no está generalizada en todo el país. No estoy queriendo decir que no haya otro tipo de delitos en el resto del país, pero no es la misma violencia en Puebla, en Querétaro, en Hidalgo, en San Luis Potosí, etcétera. Son otras violencias, otro tipo de delitos que también impactan a esta percepción de seguridad. ¿Cómo nos verán desde fuera? Entendiendo que pues, todo es muy aparatoso, ¿no? Digamos, tú ves Chilpancingo, ves Tlajomulco, ves Hipólito Mora, para mencionarlo de los últimos días, y tendrás una percepción. ¿Cómo se verá desde fuera? Muy mal. Tenemos una muy mala imagen. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene a 5 de los 6 estados fronterizos con recomendación de no viajar. Incluso Nuevo León, que se encuentra en la mejor posición, se habla como recomendación para que cambien el viaje. Y los Estados Unidos recomiendan no viajar a estos estados, lo cual, por supuesto, desalienta completamente al turismo. Y estas son noticias que acaban dándole la vuelta al mundo, sobre todo para recibir turistas que viajan a estos destinos. Sin embargo, y ahí se ve cómo hasta el narco cuida algunos puntos, lugares como Los Cabos, como Mérida, como Cancún, pues son espacios que a la opinión exterior se mantienen aún muy poco tocados o no tocados, de tal manera que estos puntos de atracción siguen siéndolo como tal. A ver, ¿qué estará pasando en nuestra cotidianidad, Juan Carlos? ¿Qué supones? ¿Cambió nuestra vida ya o todavía no cambia del todo? Creo que las encuestas mensuales que hace INEGI nos muestran que efectivamente ha cambiado nuestra vida. Algo tan frecuente como tener 2 celulares, ¿no? Para que te roben uno, el viejito, o tener 500 pesos, 50 pesos, dependiendo de lo que uno pueda tener, para que si alguien te va a asaltar se lleve algo y no te mate. Por eso suena a chiste, pero es la realidad en la que vivimos. No salir de manera ostentosa, cuando uno debería tener la libertad de salir con la ostentación que quisiera, pero saben que te pueden un secuestro express, no retirar dinero en las calles. Eso se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, y esta violencia también se está volviendo parte de nuestra vida cotidiana, al grado de que hoy hablamos de 10, de 15 asesinados, calcinados, fusilados, etcétera. Escuchar que un periodista aparece asesinado después de días de desaparecido, desafortunadamente ya no nos sorprende y ya no nos arroja a las calles como hace años lo hacíamos, de tanto que lo hemos normalizado. Oye, ¿qué pasará con la formación de los adolescentes, de los niños en el país? Es otra dinámica, es una dinámica tan brutal como son los niños del COVID, ahora los niños de la inseguridad. La vida a futuro de esas generaciones va a tener otra dinámica, particularmente en México por el tema de la violencia, el mundo entero por el tema del COVID, ¿no? Claro, es muy triste lo que comentas, y lo digo porque soy papá de 2 niñas. Y es muy triste saber que a los niños ya les enseñan a tirarse al piso porque de repente se escuchan las balaceras, y que crecen suponiendo que las balaceras, pero otro tipo de comportamientos que vemos en las secundarias, por ejemplo, como el consumo de drogas, el bullying, las peleas alrededor de las escuelas, es algo que se está volviendo también normal. Es un problema gravísimo y que están encadenados. A lo mejor me salgo un poco al hablar del tema de drogas, venta de drogas alrededor de las escuelas, saber que hay vendedores de drogas en bicicletas, y que las escuelas tampoco pueden hacer mucho, y las asociaciones de padres no pueden hacer mucho, porque el problema lo supera. Estamos hablando de crimen organizado,
los profesores amenazados, directores amenazados, y estos niños crecen en esa realidad donde el consumo de metanfetaminas, fentanilo, piedra, cocaína se vuelven cada vez normales y la violencia asociada a ellos se ve normal. Porque un día aparece el vendedor de drogas asesinado y los niños entienden que se están peleando simplemente el mercado. Entonces me parece un comentario muy lamentable, muy triste, porque efectivamente es una realidad que estamos construyendo. Y permíteme repetir, en algunas partes de México. No hay manera, como bien dices, de responder si México es inseguro o no de una manera general. Pero a ver, déjame hacerte una pregunta, por así que capciosa, como dicen, Juan Carlos. Si algún amigo tuyo extranjero te dijera voy a ir a México y te dijera qué me sugieres respecto al tema de seguridad, ¿qué le dirías? Le diría que no saliera por las noches. También depende de a dónde va. Sí. O sea, si va a Los Cabos, le diría pásatela de lujo. Si va a Cancún, le diría pásatela de lujo. Si viene a Nuevo Laredo, le diría viaja de día. Si te extorsionan, te diría no te resistas demasiado. Querer resistirte puede ser peor. Si viene a Monterrey, le diría hay algunos municipios donde sí, hay algunos municipios donde no. Si va a Guadalajara, lo mismo. Te diría en Guadalajara, pásatela súper bien. En Zapopan, pásatela súper bien. Pero Tlajomulco, Tlaquepaque, digamos, si va a Vallarta, le diría, pásatela súper bien. Entonces, es muy complejo. El país es muy grande. Órale. Oye, y también te diría algo. Entendiendo que sí sabemos que vivimos una situación particularmente complicada en algunos estados, también te diría, tú vas a Estados Unidos y a lo mejor vete a las afueras de Chicago y a ver en qué acabas, ¿no? O vete a Nueva York, ahí en algunas zonas, ya no te digo el Harlem porque ya lo tienen más controlado, pero igual te diría, vas a El Salvador, mira, acabamos de estar en El Salvador y en El Salvador tiene un giro de casi 180 grados, casi, con una consecuencia que va a tener tarde que temprano este régimen del señor Bukele, ¿no? Claro, y que también en muchas ocasiones es la reputación del lugar. Sí. Porque te tengo que contar como experiencia que yo me fui a Nueva York sin reservación, no encontré hotel, me tocó quedarme en Harlem con los nervios de punta y no me pasó absolutamente nada. Ni siquiera una situación de nerviosismo, de peligro, es mucho más la reputación también que lo que puede suceder. Simplemente cuidarse, no hacer nada tonto o ignorante o demasiado ostentoso, provocar a la gente. Sí. No, el Harlem es otra cosa ahora, por mucho es otra cosa. Doctor, que tengas buen fin de semana y muchas gracias que estuviste con nosotros.